vivir del encierro. Llegar un poco más lejos. Todos estos mecanismos mentales, unidos al contexto aislado, oculto y de difícil acceso que es la prisión y que tanta privacidad les ofrece, es el entorno propicio para que se puedan pertrechar todo tipo de abusos de manera impune. No es de extrañar que, dadas estas condiciones, se cometan actos de tortura y represión, dentro de la tortura y represión que propiamente supone la cárcel. Según el informe de 2012 de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, en el Estado español, a lo largo del año, ha habido un total de 82 personas torturadas por funcionarios de prisión que han denunciado. Ante las agresiones sufridas por Noelia Cotelo el día 8 de abril de 2013, su madre, Lola Ribeiro Lois, declaró: «Ayer mi hija no pudo hablar conmigo. Le dieron otra paliza de muerte. Tiene un ojo que no puede abrirlo. El cuerpo lleno de moratones de los porrazos que le dieron. La columna también apenas puede sostenerse en pie. Un oído que apenas oye. Hoy, cuando me llamó, el médico que temía por su vida cuando la sacaron de la ducha desnuda y delante de Jesús el que intentó violarla y la jefe de servicios. En total cree que eran unos 10. Yo temo mucho por la vida de mi hija. El médico Juanjo pasa de ella. Se intentó llevar un médico de fuera y no la dejan entrar. Pido ayuda si alguien puede ayudarla. Quiero ver a mi hija viva. No me dejan verla. Me dicen que es un orden del director. Gracias a todos que por lo menos me escucháis. Un abrazo». En el libro Slaughterhouse de Gail Eisnich podemos encontrar declaraciones de ganaderos y matarifes de lo más aterradoras. He visto cómo los empleados encargados de aturdirlos cogían su arma, un palo del largo de un bastón de hockey, y se la metían por el ano. Lo he visto hacer a cerdos y a vacas. También vi cómo se la metían en los ojos, en los oídos o por la boca y la garganta. Así los llevaban a donde les tocaba, mientras los animales chillaban desesperados. Una vez cogí mi cuchillo, un cuchillo muy afilado, y fui cortando en rodajas el hocico de un cerdo, como si se tratase de una pieza de mortadela o algo así. Durante unos segundos el cerdo se volvió loco. Después se quedó quieto, sentado, con un gesto estúpido. Entonces tomé un puñado de sal gruesa y se lo eché en la herida. Entonces se volvió realmente loco, frotando el hocico contra todo lo que podía. Yo, que tenía guantes de goma, aún llevaba un puñado de sal en la mano, y se la metí por el ano al animal. En muchas ocasiones, los abusos se dan como respuesta a una situación de rebelión por parte de la víctima. Si el cerdo se resiste a entrar en el matadero o la presa decide no cumplir una orden, de manera que se dificulta al trabajador cumplir su misión, se da el contexto perfecto para que éste se enfade y se ensañe. En estos casos, una actitud que tienden a tomar los carceleros es culpar a la víctima. Se dicen a sí mismos: «Se lo merecen». Este tipo de pensamiento se puede explicar mediante la teoría de la disonancia cognitiva, que se suele definir en el ámbito académico como la tensión interna del sistema de ideas, creencias, emociones y actitudes que percibe una persona al mantener al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto o un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. En muchos casos, cuando una persona se ve involucrada en acciones que entran en contradicción con sus valores y creencias morales, en lugar de cambiar su actitud para ajustarla a sus valores, se ve motivada a introducir nuevos valores para poder justificar y reafirmar sus acciones. El carcelero, en este caso, tiende a justificar su actitud, como hemos visto, pensando que el preso lo merece o que alguien tiene que hacerlo. En los casos de torturas, y sobre todo con los animales de otras especies, se afirma que están ahí para eso. También se dan justificaciones no fundamentadas, como que no tienen capacidad de sentir. Todo esto ayuda a reducir la disonancia entre el deseo de no hacer daño y la necesidad de obedecer y cumplir su función. Transformar mentalmente al sujeto que sufre en alguien que merece lo que le está sucediendo, además, es una forma de protegerse una misma. Si lo que está ocurriendo me parece justo y yo estoy en el lugar de quien imparte la justicia, lo que le sucede al otro nunca me pasará a mí, ya que yo no lo merezco. No podemos pretender dar una explicación precisa de lo que lleva a alguien a torturar a los demás. Los abundantes testimonios de torturas en prisión y centros de explotación animal pueden llevar a pensar que estos lugares ofrecen un contexto ideal para desarrollar con impunidad estas tendencias en el caso de que el individuo las haya adquirido fuera. Como veremos a continuación, en algunos casos, las extremas condiciones laborales que se viven y el consumo evasivo de alcohol y drogas
son factores que pueden influir y agravar las situaciones de torturas y abusos hacia los presos. Por otro lado, el apoyo que reiteradas veces ha mostrado la institución penitenciaria hacia sus funcionarios refleja el respaldo y el encubrimiento con el que se cuenta a priori, creando un clima de seguridad en el que los carceleros puedan sentirse en cierta manera protegidos. Siempre sin olvidar que el sistema y las instituciones de encierro invariablemente van a hacer lo que consideren más ventajoso para el mantenimiento de sí mismas, dándose también casos en los que a la institución no le ha convenido defender a sus carceleras y no lo ha hecho. En palabras de Segovia Bernabé, la artificiosa ubicación de las macrocárceles afecta, además de a los presos, a los propios trabajadores penitenciarios, obligados a largos desplazamientos para acudir a la prisión, a acumular, en ocasiones, horas, con el consiguiente cansancio y estrés, a tener enormes dificultades de comunicación entre ellos en la propia prisión, con una sola junta de tratamiento y un mando de incidencias o un médico que no siempre se sabe dónde está porque son tantos los módulos, la falta de cobertura del walkie, las impacientes esperas portón tras portón electrónico. Tantos espacios, tan diversificados, compartimentalizados y aislados, y tan pocos profesionales de tratamiento desperdigados por ellos. Según Valverde Molina, lo que ocurre, en mi opinión, es que la cárcel margina a todo lo que se pone en contacto con ella. La prisión es simbólicamente un no lugar, un espacio fuera de lo social que se sitúa en sus márgenes y donde conviven una serie de individuos que han sido separados de la sociedad. Sin embargo, quienes ahí trabajan están dentro y fuera a la vez. Esa separación supone también cierto trastorno para los carceleros, que se desplazan a lugares aislados para trabajar, lugares con sus propias normas y valores, en los que ellos han de jugar unos roles muy marcados. Existen diferentes teorías sobre la influencia del entorno y cómo buenas personas pueden llegar a cometer actos de maldad debido a las circunstancias en las que se ven envueltas. En este sentido, con el famoso experimento de Stanford de 1971, el doctor Philip Zimbardo trató de mostrar cómo el contexto carcelario podía transformar a jóvenes psicológicamente estables en crueles carceleros, concluyendo, entre otras cosas, que fue la situación y no la predisposición individual de cada participante lo que llevó a determinados comportamientos. Independientemente de las teorías y experimentos en los que podemos confiar más o menos, lo cierto es que las condiciones de vida que se dan en un entorno tan extremo como el de los centros de encierro influyen en el comportamiento de quienes trabajan en ellos. El aislamiento de las prisiones permite a los carceleros cometer todo tipo de ensañamiento sin que esto salga a la luz. Los mismos muros que encierran a unas protegen a otras.